Video de la historia de la ecología para MAFE. MAFESU, primero que todo, quiero decirte que hay varios errores en el documento en inglés. Entonces, para que le digas a tu profesor que lo tenga en cuenta porque el documento tiene varios errores en inglés. Empezamos. Historia de la ecología. Se habla generalmente de la ecología como una ciencia, la cual solo se volvió prominente en la segunda mitad del siglo XX. Más precisamente, hay un acuerdo de que la ecología emergió como una disciplina distinta a los principios del siglo XX y que ganó prominencia pública en los 60 debido a la expansión de la preocupación por el estado del medio ambiente. No obstante, el pensamiento ecológico de alguna manera ha estado en las personas por mucho tiempo. Los principios de la ecología se han desarrollado gradualmente, eh, ligados, ligados, muy ligados con el desarrollo de otras disciplinas de la biología. Así, uno de los primeros ecologistas pudo haber sido Aristóteles o tal vez su estudiante Theophrastus, quienes ambos tenían intereses en muchas especies de animales. Theophrastus describió la interrelación entre animales y entre los animales y su medio ambiente tan pronto como no, a principios del siglo IV antes de Jesucristo. El calentamiento y la fundación de la ecología como una disciplina. Mientras Charles Darwin se enfocaba exclusivamente en la competencia y en la fuerza de selección, Eugene Warming, perdón, no es el calentamiento en el título, entonces Warming, el apellido del man y la fundación de la ecología. Entonces, mientras Darwin se enfocaba exclusivamente en la competencia y en la fuerza selectiva, Eugene Warming concibió una nueva disciplina que miraba los factores abióticos, como por ejemplo la sequía, la sal, el fuego, el frío, etc. Y factores abióticos muy seriamente. Perdón. Y cómo se ensamblaban en comunidades bióticas. Eh, la biogeografía antes de Warming era largamente de naturaleza largamente descriptiva, faunística y florística. El objetivo de Warming era, a través del estudio de los organismos, las plantas, la morfología y la anatomía, ejemplo, la adaptación, explicar por qué una especie ocurría bajo un cierto grupo de condiciones, un cierto grupo de condiciones ambientales. Además, el objetivo de la nueva disciplina era explicar por qué las especies ocupaban hábitats similares, experimentando peligros similares, pero solucionarían los problemas de manera similar, a pesar de usualmente ser de diferentes descendientes filogenéticamente. Basado en sus observaciones personales en Brasilia, en Dinamarca, en Noruega y en Groenlandia, Warming dio el primer curso universitario de ecología, de plantas ecológicas, de geografía de plantas ecológicas. Basado en sus charlas, él escribió el libro Plantesamfund, el cual fue inmediatamente traducido al alemán, polaco y ruso y más adelante al inglés como Ecología de las plantas. A través de su edición alemana, el libro tuvo un efecto inmenso en Gran Bretaña, en los científicos británicos y norteamericanos como Arthur Tansley, Henry Chandler Cowles y Frederick Clements. El darwinismo y la ciencia de la ecología. Usualmente se sostiene que las raíces de la ecología científica pueden ser observadas desde Darwin.
Esto puede parecer convincente a primera vista. eh, uy, como se puede ver en una gran alta medida en el origen de las especies y en sus observaciones completas a propósito de mecanismos que claramente encajan dentro de los límites de la ecología moderna. Por ejemplo, ¿Estás leyendo o escribiendo? eh, el Cat to Clover Change, la cadena de gato ¿cómo se llama lo que da buena suerte? ¿Cómo se llama la planta que da buena suerte? A trébol. La cadena de gato a trébol y la cascada ecológica. Y porque el término ecología fue, fue acuñado en 1883 por un fuerte proponente del darwinismo, Ernst Haeckel. Sin embargo, Darwin nunca usó la palabra en sus escritos después de ese año, ni siquiera en sus escritos más ecológicos, tales como el prólogo de la edición en inglés de Hermann Müller de la fertilización de las flores de 1883, o su propio tratado de las lombrices de tierras y la formación de mul, es una especie de algodón, creo esto, el mul, en los suelos forestales. La formación de vegetales a través de la acción de gusanos en 1881. Mucho más, los pioneros fundadores de la ecología de la ecología como una disciplina científica fueron Eugene Warming, A.F.W. Schimpa, Gaston Bonnier, F.A. Forel, S.A. Forbes y Carl Moebius. No hicieron ninguna referencia a las ideas de Darwin en sus trabajos. Esto claramente no fue por ignorancia, porque los trabajos de Darwin no fueran bien conocidos, sino porque la ecología desde el principio estaba preocupada con la relación entre los organismos, la morfología de los organismos y la fisiología de un lado y el medio ambiente del otro, principalmente en el medio ambiente abiótico. Por lo tanto, por lo tanto, no, por consiguiente, la selección ambiental. El concepto de Darwin de selección natural, por otro lado, se enfocaba principalmente en la competencia, los mecanismos, eh, di- o- mecanismos diferentes de la competencia que él describía, principalmente la divergencia de carácter, la cual reducía la competencia en su preposición de struggle, que es como lucha, y también la usaba como metáfora, y así incluía la selección ambiental. A eso se le fue dado menos énfasis en el origen, se le fue dado menos énfasis que la competencia en el origen. A pesar de que muchos de los retratos de Darwin querían dar el mensaje de que él era una persona reclusa no agresiva que permitía a los otros luchar por sus batallas, Darwin permaneció toda su vida como un hombre muy obsesionado con las ideas de la competencia, la lucha y la conquista en todas las formas de contacto humano y confrontación. Y ya, Mafesu, terminamos. Te amo, chao.